Bitácora Antropológica 14. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado que puede ser una leyenda en el caso de la sociología. Podríamos hablar de él de distintísimos temas, del rock, de la juventud, pero está con nosotros Héctor Castillo Bertier para hablar de la basura. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por aceptar la invitación a platicar aquí en la Bitácora, Héctor. Es un gustazo. Les decía a la gente que nos escucha y nos ve que contigo podíamos hablar de infinidad de temas, maestro, ¿no? Del rock, de la juventud, pero estamos hoy para hablar de la basura contigo. Y tengo la impresión, Héctor, que, bueno, antes de eso, preséntate pues para que la gente conozca, a los que no te conocen, Héctor. Pues un saludo a todos. Soy Héctor Castillo Bertier, soy sociólogo. Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Pero desde que empecé mi carrera decidí dedicarme a la investigación social. Y justamente el primer tema sobre el que empecé a trabajar fue el tema de la basura. Ok. Héctor, ¿qué es la basura? Pues mira, la basura es una parte de nosotros, o sea, todos tiramos basura, todos generamos basura todos los días, físicamente, biológicamente, y más todo el consumo y desperdicios. Entonces, la basura es una parte natural del hombre, o sea, el hombre tendría que entenderse junto a su basura para poder saber qué ha sido, cómo ha sido su desarrollo, qué ha sucedido en los últimos años. Y realmente yo desde el principio, cuando estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, yo no quería ser sociólogo, yo quería ser periodista. Sí. Entonces, quería ser periodista porque en esos años había sucedido una cosa muy peculiar. Dos periodistas del Washington Post habían logrado armarle una difusión enorme a una cosa que se llamó el Watergate. Y entonces, con el Watergate lograron que renunciara el presidente de los Estados Unidos. Entonces, cuando yo dije, pues, caray, si dos periodistas haciendo un trabajo de investigación logran que renuncie el presidente, yo quiero ser periodista porque yo quería expulsar a todos los presidentes que hemos tenido. Entonces, yo quiero ser periodista porque ¿Quieres hacer la revolución con la pluma y la libreta? si eso es posible, pues quiero ser periodista. Entonces entré a la facultad queriendo ser periodista y en el segundo semestre, cuando estaba al principio de la carrera, O sea, había tronco común con había un tronco periodismo, común y sociología. dos maestros de metodología que tuve, cariñosísimos, queridísimos, ¿no? Isabel Orcasitas de Pozas y Ricardo Pozas, ¿no? Ah, ok. Una vez me preguntaron, me dijeron: "Oye, ¿y tú qué quieres ser?". Entonces yo les dije: "Yo quiero ser periodista". Entonces me dijo: "No, no, no, mejor métete a sociología", dice, "porque en sociología vas a aprender una metodología mucho más grande, mucho mayor, vas a poder profundizar en los temas". Dice: "Y finalmente un sociólogo, pues puede ser periodista, pero un periodista nunca va a ser sociólogo". Y entonces me convencieron y decidí estudiar, Sociología. sociología. Ok, Héctor. ¿Y cómo llegaste a la basura? Decías, la basura es todo, casi somos basura, pues es un tema muy antropológico en ese sentido. Y bueno, pues sí, efectivamente, quizá nosotros, si todo se transforma, pues terminamos siendo basura, ¿no? Pero, ¿cómo llegaste a ese tema? ¿Por qué el tema de la basura? Platícanos, Héctor. Pues mira, yo, cuando llegó la etapa del examen profesional, este, le dije: "¿Sabes qué? Decidí que quiero ser investigador, que quiero hacer un tema de investigación". Entonces me dijo la maestra, me dice: "Pues vete a la biblioteca y busca sobre qué han escrito tus compañeros, ¿no? Cuáles son las tesis que hay de tus compañeros". Y entonces me fui a la biblioteca a ¿Qué te revisar asesoró, Héctor? los libros y había un montón de trabajos sobre indígenas, sobre obreros, sobre campesinos, sobre instituciones públicas.
en fin, montón de trabajos armados. Y todos los días salía de la biblioteca y nos íbamos al parquecito que teníamos ahí en la facultad a tomar café. Y todos los días pasaba un señor que todos conocíamos, pues era don Pablito. Y don Pablito venía cargando su costal de basura y entonces llegaba y sacaba de ahí las latas, medias tortas, se las comía, en fin, o sea, y todos lo conocíamos a don Pablito. Y Era un entonces un tenedor, día digamos. pues decidí seguir a don Pablito ahí en la facultad y pasaba por economía, derecho, ciencias políticas, odontología, veterinaria, medicina, y luego se iba. Y entonces decidí seguirlo y cuando se salía llegaba a un lugar que tenía un letrero enorme que decía compraventa de desechos industriales, sacaba su costal y entonces ahí le compraban todo lo que traía, ¿no? Le compraban todo y le pagaban dinero. Entonces yo dije, pues debe de haber un montón de don Pablitos en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces me fui al directorio telefónico y revisé y había 269 negocios establecidos de compraventa de materiales industriales. Entonces ya regresé con la maestra y le dije, ¿sabe qué? Pues fíjese que está la historia de don Pablito, quiero saber cuántos don Pablitos existen y ver qué pasa con esta basura. Ellos vienen, la recogen, la llevan, la venden, les pagan y pues no sabemos qué sucede con eso. Entonces me dijo, bueno, pues el tema de la basura, le dije, sí, ya revisé, no hay libros escritos sobre basura, no hay tesis sobre basura, nadie se ha metido a revisar cuál es el mundo de la basura. Y me dice, pues si no hay nada escrito, dice, vas a tener que empezar desde cero, ¿no? Y le dije, ¿y qué es empezar desde cero? Dice, pues métete de trabajador, cabrón. Y entonces, mi primer trabajo, digamos, mi primer acercamiento a la basura fue volverme barrendero. Y entonces, fui a una delegación para inscribirme de barrendero. En ese tiempo se acostumbraba a contratar gente con contratos de 28 días para no tener que darles prestaciones sociales, ni seguro social, ni nada. O sea, era un contrato de 28 días nada más, con un salario mínimo, ¿no? Entonces fui a la delegación Benito Juárez, porque en ese tiempo todos éramos marxistas, entonces yo dije, pues me voy a una delegación de clase media, ¿no? Para ver qué tipo de basura tienen. Y entonces, en la Benito Juárez me dijeron, bueno, pues, a ver, ¿sabe leer y escribir? Le dije, pues sí, más o menos. Ok, pues fírmele aquí y mañana se presenta a las 5 de la mañana en este lugar, ¿no? Y ya, pues firmé y al otro día a las 5 de la mañana llegué y me dieron mi carrito, Vamos. 2 tacos enormes para empezar a recoger basura. Y entonces sales a la calle, dicen cuáles calles, son 10 calles, 12 calles que había que recoger la basura. Entonces tú vas barriendo las calles y las gentes de la comunidad, cuando ven que pasa el barrendero, pues salen y les dan sus bolsas, ¿no? Entonces, la primera vez que estaba yo barriendo, salió una señora y me dice, joven, ¿le puedo dar mi basura? Le dije, sí, encantado, deme su basura. Entonces, pues te dan una bolsa y sacan 5 pesitos, 10 pesitos, ¿no? Y yo pensé, dije, a ver, le voy a decir, no, no me dé propina, es un trabajo de investigación que estoy haciendo, ¿no? O dije, o le recibo la propina, ¿no? Entonces dije, no, pues le recibo la propina mejor. Y entonces le recibí la propina y entonces empiezas a ver que empiezas a trabajar y te van dando propinas por cada cosa que vas haciendo, ¿no? Y qué bueno que me quedé con las propinas porque después de más o menos unas 2 horas y media, de 3 horas, en que había recogido, y ya que tenía llenos mis tambos de basura, me fui al camión a tirarlas y llegó el camionero y me dice, oye, pues tienes que tirar estos tambos arriba del camión. Y le dije, oye, pero pues está canijo. Le dije, no aguanto los tambos cargándolos. Me dice, o sea, no puedes solo. Le dije, no, pues no puedo. Te tenemos que ayudar. Pues sí. Dice, pues entonces, a ver, ponte la del Puebla, ¿no? Y danos la mitad de tus propinas que te han dado, cabrón. Ya. Entonces tenía yo que pagarle al camionero para poder tirar mis tambos de basura.
Y entonces así lo hice y así me pasé un mes en la delegación Benito Juárez. Y luego me fui a otra delegación que era la Venustiano Carranza, pensando que era una delegación pobre y queriendo en mi lógica entender que la basura de la clase media y la basura de la clase baja era distinta. La basura es la misma realmente. Oye, Héctor, pero ibas tomando notas, digamos, sobre qué estabas pensando, problematizando mientras recorrías las Mira, calles. simplemente en la noche sacaba mi libretita y anotaba mis recuerdos, ¿no? Las cosas que había pasado. Estas libretas de campo pues, son mi compañía toda la vida, o sea, en estas libretas está dato por dato, cosa por cosa, de las cosas que iban sucediendo, ¿no? Ah, ok. Entonces, Vas a Venustiano Carranza. me fui a Venustiano Carranza, empecé a trabajar ahí y descubrí que pues eran dos zonas muy diferentes en cuanto al número de negocios que había. O sea, en Benito Juárez pues tenías un restaurante, un hotel, una casa de masajes, yo qué sé, ¿no? Y todos tiran basura. Pero en Venustiano Carranza pues tenías grandes centros comerciales, gasolineras, y todos tienen que tirar basura y todos tenían un acuerdo con el jefe de limpia, o sea, con el chofer, que era el que establecía esos acuerdos, que se llamaban fincas, ¿no? Entonces, cada ruta de camión tenía un número de fincas enorme y entonces había pues fincas muy ricas, había fincas medianas, había fincas pobres, ¿no? Había de todo. No es lo mismo recoger la basura en las lomas de Chapultepec que recogerla en Iztapalapa, ¿no? Son dos zonas completamente opuestas, pero todas tienen fincas y todas pagan porque necesitan el servicio cada 3, cada 4, cada 5 días, diario, cada semana, y de eso sale muchísimo dinero, ¿no? Y todo ese dinero es un dinero informal, que no queda registrado en ningún lado, que nadie sabe quién se queda con ese dinero, no hay manera de registrarlo. Y entonces, ahí empecé a ver que este manejo de fincas lo que generaba era esta misma dinámica de las propinas, o sea, a mí me daban 10 pesitos por recoger la basura, pero arriba del camión, pues íbamos a las fincas y las fincas pagaban literalmente miles de pesos para recoger la basura. Y todos los días habíamos ido en ese camión a tirar la basura a Santa Cruz Mellehualco. Y Santa Cruz Mellehualco era el último gran tiradero de basura que tuvo la Ciudad de México. Eran 167 hectáreas llenas de basura. Desde los años 50 se empezó a tirar ahí basura, ¿no? Pero no íbamos a cualquier lado a tirar cualquier cosa. Íbamos con una familia de pepenadores a tirarles a esa familia de pepenadores el camión de basura. Y O sea, entonces Héctor, estaba ahí la gente, vivía ahí los pepenadores, la familia de pepenadores. sí, Tenían había como, 15,000 pepenadores, era un pero, pueblito de pepenadores. pero tenían Eh, como de distribuido el basurero. el tiradero era, Pero digamos, una estaba parcializado, estaba fragmentado, y dicen, este es de la familia Pérez, de la familia, ¿no? el tiradero estaba cercado por basura y tenía un letrero enfrente que decía, todos somos mexicanos, ¿no? Todos somos mexicanos. Y lo manejaba, lo dirigía un líder, un cacique, que era Rafael Gutiérrez Moreno, ¿no? Y él tenía organizados a los pepenadores, sabía quiénes trabajaban, sabían qué hacían, y de hecho entrar a ese tiradero era complicadísimo, porque pues era un terreno, digamos, propiedad de Rafael y propiedad de su agrupación, que se llamaba el Frente Único de Pepenadores, ¿no? Entonces, yo la primera vez que supe que existía ese tiradero, pues quise entrar. O sea, dije, no, a ver, ¿qué tengo que hacer? Entonces dije, me voy a parar en un semáforo donde llegue un camión de basura que vaya para allá y le voy a decir, llévame al tiradero, ¿no? Y así lo hice, o sea, me paré en un semáforo
se paró un camión y le dije, jefe, voy al tiradero de basura, ¿me puede dar un aventón? Y me dice, a ver, súbete. Y entonces ya empezamos a platicar ahí en el camión en lo que me llevaba al tiradero. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Entonces le dije, pues fíjense que me dejaron una tarea en la escuela y, y quiero platicar con esa gente. Me dice, oye, pero pues ten mucho cuidado porque está cabrón ahí adentro, ¿no? Y le dije, no, no se preocupe, pues vengo de la Facultad de Ciencias Políticas, ya casi ya me entrenaron para cazar tigres en África, o sea, no hay problema, ¿no? Se me lleva y me deja en el tiradero y yo entro y platico con todos. Entonces yo, en mi locura, pensaba que iba a entrar, iba a ver a los pepenadores y les iba a preguntar, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cómo vives? ¿Qué ¿Cuánto comes? ganas? ¿No? En Sí. fin, toda esa fantasía. Y entonces llegamos en el camión, nadie me vio, pues entré arriba del camión y me bajó y entonces descubrí dos cosas. O sea, primera, nunca había estado en un tiradero de basura, o sea, no sabía a qué olía un tiradero de basura. Y la otra, empecé a caminar en la basura y me empecé a hundir. Y entonces mis calcetines empezaron a llenar de, pues, de cosas, de mengambrea, ¿no? Y los enjambres de moscas, ¿no? O sea, vienen y te pegan en la cara, o sea, y entonces de repente se vuelve una cuestión nauseabunda estar ahí. Y entonces me rodeó un grupo de pepenadores y me dijeron, ¿y ahora tú, cabrón? ¿Qué estás haciendo, cabrón? Entonces les dije, oye, me mandaron de la escuela que quiero hacer una tarea. Dicen, hacer la tarea ni madres, güey, que no leíste el letrero allá afuera, que está prohibido que entren. Pues sí, sí lo vi. Pues entonces, ¿qué chingadas estás haciendo aquí? Le dije, no, pues es que quería hablar con usted. Te vas a la chingada o te vamos a matar, cabrón. Dice, y te vamos a meter abajo de la pinche basura y nadie te va a encontrar, cabrón. Entonces, salí corriendo a buscar el camión que me había llevado y le toqué otra vez, me abrió la puerta, se empezó a reír de mí y me dijo, pues ya ves, dice, pues te dije que estaba cabrón. Le dije, sí, pero no tan cabrón. Le dije, o sea, pues que me amenacen de muerte nada más por haber entrado. Le dije, pues esto sí está canijo, ¿no? Pero entonces, esa fue la vez que quise yo entrar por fuera Sí. al asunto, pero ya como machetero de camión, arriba del camión recolectando la basura de las fincas y de las casas, podía entrar y salir y nadie me veía, ya nadie, ya era yo un mugrosito más de la basura. Y entonces todos los días llegábamos con la misma familia de pepenadores y entonces pues te haces amigo de ellos, empiezas a jugar cartas, te quedas a tomar un pulquito, platicas con ellos, a ver qué pasó. Y un día, después de 4 meses, un día llegué ahí con don José y le dije, ¿sabe qué, don José? ¿Qué cree? Fíjese que ya no tengo dónde vivir. Ya, ahí donde estaba viviendo ya me corrieron. Y me dijo, no, no te preocupes, pues vente con nosotros, vente al tiradero y te hacemos una casita y te vienes a vivir con nosotros. Y entonces ya le avisé a mi mamá lloró, me dijo que estaba loco, que para qué iba a hacer eso. Mi papá decía, pues déjalo, pues, él ya creció y es grandecito, ¿no? Vamos a desheredar. Y entonces, pues de repente me fui a vivir como pepenador al tiradero de Santa Cruz Mellehualco, cabrón. Ay, Y entonces, pues ya en el tiradero, pues hicimos la casita de lámina, de cartón, no había luz, no había agua, no había nada, ¿no? Entonces, con una veladorcita, en las noches sacaba mi libreta para hacer las anotaciones de lo que había visto en el día, cabrón. Y bueno, pues ya estando ahí de pepenador, pues empiezas a descubrir, oye, pues mañana hay que ir para allá, y me decían los mismos pepenadores, me dicen, nomás aguas con las lagunas de descomposición, cabrón. Dije, ah, cabrón, ¿y esas cuáles son? Dice, no, pues mira, esas son, y todo en donde se juntaba el agua, se hacían una cosa que ellos le llamaban lagunas de descomposición, cabrón. Y le decía, ¿y por qué se llaman lagunas de descomposición? Pues es que te quema, cabrón, te quema grueso, ¿no? O sea, te quema la piel. Entonces un día llegó una camioneta con gatos y perros, traían un montón de gatos y perros, ¿no? De los servicios médicos. Agarré un gato, estaba bien el gato, digo, ya estaba muerto, pero estaba bien todavía, estaba, entonces completo. le amarré un alambre, ¿no? Y con un palo y me fui a una laguna de descomposición
y eché el gato, cabrón. O sea, puse el gato y ya me fui a trabajar, me fui a hacer mis cosas. Y en la tarde, ya que regresamos, pues pasé por el palo para ver qué quedaba del gato y entonces saqué el alambre y no, pues el pinche gato ya había valido madre, o sea, realmente se había descompuesto, pero enormemente, cabrón. Después me enteré con el tiempo que esas lagunas de descomposición es una cosa que se llaman los lixiviados, cabrón. Y los lixiviados es la mezcla del agua con las, no sé, todos los químicos que tiene la basura y que produce esa cosa y que dentro de los tiraderos pues necesitan un tratamiento especial. Pero bueno, aquí estábamos hablando de un tiradero a cielo abierto donde no había ningún control de nada, ¿no? Y así va pasando la vida ahí con la gente de la basura y un día me dicen mis amigos, me dicen, oye, güey, el fin de semana, shineate bien, cabrón, porque va a haber unos 15 años, cabrón. ¿Y quién cumple años? Me dice, no, pues la Ludi, cabrón. Ah, la Ludi, y sí, Ludivina se llamaba. Dice, entonces, pues vámonos a los 15 años de la Ludi, güey. Y entonces ya llegamos ahí bien shineaditos y todo y estaba el baile, ¿no? Y pues ya es el arroz y molito y todo lo demás. Y estaba el baile y me dicen, a ver, párate a bailar con la Ludi, güey. Híjole, pues. Y yo no sé bailar de brinquito como le hacen ellos, pero pues ya me animé, saqué a bailar a la Ludi y después de bailar, ¿no? Cuando regreso con mis amigos, pues estaban muertos de la risa y me dicen, ya tienes apodo, cabrón. Y le dije, no mames, ¿y ahora quién soy, cabrón? Me dice, pues ahora eres el pavo, güey. Y le dije, ¿por qué el pavo? Dice, porque bailas como pinche guajolote, cabrón. Entonces había entrado al tiradero, ya era un mugrosito más de ellos, pero aparte ya era el pavo, güey. O sea, ya tenía una identidad adentro del tiradero. Entonces eso me permitía ir, venir y platicar con todos y enterarme de lo que sucedía. Y en las noches yo iba escribiendo mis notas de todo lo que estaba viendo, güey. Entonces, estuve más o menos 4 meses de pepenador, que ya sumados a los 4 meses de machetero y sumados a los otros 2 meses, pues eran casi un año de trabajo de campo, nada más para entender desde la perspectiva de los trabajadores qué pasaba con la basura, güey. Entonces, cuando vi que ya tenía mis notas hechas, pues ya me despedí de don José, le dije, ¿sabe qué? Pues ya me voy, pues mucha suerte, en fin, nos dimos un abrazo, salí y llegué a mi casa, mi mamá no me dejaba entrar a la casa, pues, obviamente no me había bañado en 4 meses, ya sabrás, o sea, era un asco el asunto. Y entonces me dijo, quema tu ropa y así no entres a mi casa y saca una manguera. Y finalmente, con esas notas empecé a escribir 7 historias de vida que me permitieran narrar cuál era el proceso de la basura desde que salía de la casa hasta el tiradero y lo que había visto, ¿no? Entonces escribí 7 historias de vida de los trabajadores con toda esa perspectiva y regresé con mi maestra y entonces le dije, ¿sabe qué, maestra? Tengo aquí estas notas escritas, ¿no? Y entonces las empezó a ver, las empezó a leer y me dice, oye, pues están interesantes, dice, pero esto más bien es literatura, es periodismo, pero no es sociología. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué le falta? Me dice, no, pues es que le falta toda la estructura, o sea, le falta la historia de la basura, los sindicatos, las agrupaciones, las empresas, los precios, los costos, todos los datos duros, ¿no? Toda la información dura de información. Entonces tuve que hacer una encuesta, regresar a las delegaciones, hacer todo el trabajo de investigación histórica del asunto. Y entonces, pues cuando haces esa revisión, te enteras, por ejemplo, de que la campanita que traen los camiones de basura, ¿no? Que tocan la campana para que la gente salga. Bueno, esa campana la inventó el virrey Revillagigedo en 1770, cabrón. Y él fue el que dijo, traigan una campanita para avisarle al vecindario que salgan. Entonces empiezas a encontrar que hay toda una historia que se empieza a conectar sobre el mundo de la basura.
Y realicé, te digo, esta investigación de datos duros durante un año y medio más para pues presentar lo que era el mundo de la basura. Y regresé otra vez con mi maestra y le dije, a ver, aquí está. Y lo vio y me dijo, me dice, pues este trabajo es muy bueno, dice, porque es la primera investigación con datos reales de la basura de la Ciudad de México, dice, pero todavía no es sociología. Y le dije, cabrón, ¿y ahora qué le falta? Dice, pues le falta la parte primordial, dice, le falta la parte central, la parte teórica. O sea, le dije, pero cómo vas a demostrar que esto es importante? Le dije, pues no sé, le dije, porque en la escuela siempre que te hablan de teoría, te ponen a leer a un clásico, copias al clásico, lo pegas y entonces esa es la parte teórica. Le dije, pero aquí no hay nada escrito sobre basura. Entonces me dijo, invéntate qué demonios es la basura. Y entonces me fui con varios maestros y un economista, curiosamente, me dijo, pues la tienes muy facilita. Dice, mira, la basura es una cosa que nadie quiere, ya es una cosa que ya dejó de servir y todos la rechazan y ya no le dan valor y la tiran. Pero después vienen miles de trabajadores que esa cosa que no sirve la vuelven a reagrupar, la vuelven a reorganizar y la vuelven a convertir en mercancía. Entonces es basura más fuerza de trabajo igual a mercancía. Dice, pero pues tienes que aprender a hablar como sociólogo, porque así como lo dices, pues nadie va a creer que eres sociólogo, tienes que decirlo más o menos así. De acuerdo a Carlos Marx, en su teoría de circulación de las mercancías, encontramos tres momentos, ¿no? Y entonces tenías que hacer que todo esto fuera teniendo una lógica para encontrar que una cosa sin valor, más un chingo de fuerza de trabajo, se convertía en mercancía. Y ya con eso escribí una tesis que se llamó la Sociedad de la Basura. Y entonces, con la Sociedad de la Basura, en el día de mi examen profesional, estaba justamente un antropólogo, Enrique Valencia, muy querido por mí, y entonces me dice, a ver, yo nada más tengo una pregunta que hacerte. Dice, te pasaste 3 años metido en la basura. ¿Qué fue lo que encontraste en el fondo de la basura, no? Y entonces me quedé pensando y le dije, ay, maestro, le dije, ¿sabe qué encontré en el fondo de la basura? Lo que encontré en el fondo de la basura es una explicación del sistema político mexicano. Le dije, yo puedo explicar a través de la basura lo que es el clientelismo, lo que es el corporativismo, lo que es la explotación, lo que es la corrupción, y puedo explicar un montón de problemáticas mayores, nada más partiendo de la basura. Y entonces con ese trabajo de la basura conseguí dos cosas, o sea, conseguí primero mi empleo en la universidad como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, ¿no? Y segundo, que me dijeron ahí en el instituto, me dice, oye, pues vamos a publicar tu trabajo, cabrón, ¿no? O sea, pues vamos a publicar este libro. Y entonces le entrego a la administración del instituto el trabajo y entonces el responsable de publicaciones, después de 3 o 4 meses, me manda una carta y me dice, licenciado, su trabajo sobre basura es muy interesante, queremos publicarlo, pero la parte de historias de vida, esas no las vamos a publicar porque nosotros no publicamos esas cosas. Entonces, con el mismo trabajo, me fui a una editorial que publicaba una revista vieja que se llamaba Los Agachados. Ajá. Y entonces lo llevé con ellos y entonces me hablaron al otro día y me dicen, oye, dice, el trabajo está sensacional. Dice, todas las historias de vida son brutales, dice, pero la parte sociológica, ¿a quién Qué no hueva. le importa, cabrón, no? Entonces lo partí en dos, el mismo libro lo partí en dos, y entonces saqué en la UNAM la Sociedad de la Basura y con la editorial de Los Agachados, El Basurero, Antropología de la Miseria, que eran las historias de vida. Y entonces empecé a descubrir que la gente, bueno, todos tenemos muchos lenguajes con que hablar. Hay el lenguaje de los académicos, el lenguaje de los políticos, el lenguaje de la calle, el lenguaje de los pepenadores, o sea, son diferentes lenguajes que se conjugan con cosas.
Y una de las características de la investigación social es aprender que esos lenguajes a veces se pueden conjuntar y a veces no se pueden conjuntar, a veces se tienen que separar para que cada quien pueda ir entendiendo y leyendo las cosas. Y entonces publicamos 2 libros, y entonces con el primer trabajo de investigación que hice saqué 2 libros, me contrató el Instituto de Investigaciones Sociales, y el día de la presentación del libro del basurero, ¿no? En donde me atreví a poner la fotografía de Rafael Gutiérrez Moreno, de líder, ¿no? Y con una frase que decía, es hora de que terminemos con estos caciques que tienen empobrecida la población, o sea, ya sabes, un lenguaje ahí, muy 22 años, muy 23 años, ¿no? Tenemos que terminar con estas formas de explotación de la gente, ¿no? Entonces, ese día, pues en mi libreta me la guardé en la espalda, como siempre lo hago, y salí, terminamos la presentación, agarré mi coche, me iba para mi casa, y camino a mi casa, se me cierra un automóvil, ¡fras! Me bajan del coche, me suben en la parte trasera y me empiezan a golpear, cabrón. Y me dicen, te vamos a matar, te vamos a matar, te vamos a matar, cabrón. Entonces yo pensé que esto ya había terminado para mí, cabrón. Y me llevaron a la colonia Granjas, México, que era una colonia pues básicamente de bodegas en la noche, estaba cerrado todo. Me bajan y me ponen una golpiza, cabrón. Me ponen una golpiza, pero tremenda, cabrón. 3 costillas rotas, en fin, etcétera. Y entonces me dicen, y es la última advertencia que te damos si sigues escribiendo sobre la basura, de parte de don Rafael, ¿no? La próxima vez ya no la vas a platicar, cabrón. Entonces, cuando se iban yendo estas gentes, con la sangre que me estaba escurriendo, saqué el libro y escribí las placas del automóvil, cabrón. Alcancé a ver las placas del automóvil y escribí con mi sangre las placas del automóvil, cabrón. Qué Y locura. después ya me fui al hospital, me fui a ver un maestro y le dije, ¿qué hago? Me dice, no, pues cambia de tema de investigación, ya no puedes seguir trabajando sobre esto. Eso es una Dice, basura. no eres nadie. Y en fin, dejé de escribir de basura y me tardé como 10 años en averiguar quién era el dueño de ese coche. Ese coche pertenecía a una secretaría que se llamaba Secretaría de Ganadería, Ganadería y no sé qué otra cosa. Y y estaba en un estacionamiento de guardias presidenciales, ahí cerquita de Los Pinos, cabrón. Entonces, bueno, pero eso fue como 10 años después de haberlo hecho, ¿no? Entonces, este trabajo de la basura realmente me permitió entender que el trabajo de investigación tiene muchos fondos, tiene muchos públicos, tiene muchas posibilidades y hay muchos líderes y mucha gente que está interesada en que estas cosas no se difundan y no se profundicen, ¿no? Entonces, y aparte, pues trabajando tan directamente con la gente, pues me había hecho de muchos amigos, muchos compadres que todavía hasta la fecha sigo viendo, ¿no? Tengo ahijados en la basura, bodas en la basura, entierros en la basura, y se vuelve como parte de tu vida cotidiana, ¿no? Y esa es una de las partes más interesantes, digamos, del trabajo con la basura, cara. Órale, qué interesante. Sí, o sea, la primera pregunta que te hacía en ese sentido, pues, de qué es la basura, porque efectivamente la basura, digamos, sigue siendo útil con esta fórmula que el economista te dio muy básica de lo que es la teoría de Marx, pues, ¿no? Pero creo que también la basura en ese sentido termina siendo poder, Héctor, ¿no? Es decir, lo que decías de que podías hacer un símil entre el proceso de la basura en la ciudad y el sistema político mexicano, y esta última anécdota de las placas, me da la impresión que podemos concluir que efectivamente la basura nos está permeando nuestra vida cotidiana, Pues incluso mira, el sistema, pues el propio poder, el sistema, la familia, etcétera, ¿no? ¿Por qué tu mamá no te dejaba entrar, cabrón? Eso es muy curioso, pues, ¿no? Y además de que es por, lógico por el asunto de por capital, mugroso. etcétera, pero hay lo que quiero decir es que hay como en el imaginario colectivo hay una idea de que la basura es
algo que hay que sacar del hogar, cabrón, algo que no sirve. Y ese algo que no sirve termina sirviendo para los políticos, para el poder, para la lana, ¿no? Así es. Fíjate, yo terminé el trabajo de investigación en 1980. O sea, empecé en 77 y terminé en 1980. O sea, 3 años después terminé el trabajo de investigación. Y en 1987, el líder, o sea, Rafael Gutiérrez Moreno, fue asesinado. Y fue asesinado en su casa que tenía en Santa Catarina, después de que cerraron Santa Cruz Mellehualco y el tiradero se fue a Santa Catarina. Lo asesinó una de sus 37 esposas, Gaby. Y con esas 37 esposas tuvo 89 hijos, No Gaby. manches, cabrón. Y él quería tener 100 hijos, o sea, en su locura él quería tener 100 hijos. Ya llevaba 89, Gaby. Por cierto, uno de sus hijos se llama Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gaby, Sí, sí, sí. que fue director del PRI aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y que sigue manejando la basura todavía hoy, después de muchas décadas, ¿no? Entonces, cuando matan a Rafael Gutiérrez Moreno y lo mata una de sus 37 esposas, ¿no? Yo descansé, o sea, dije, híjole, ya murió el líder, pero no murió el proceso de coordinación de la basura. Fíjate que es muy chistoso. No sé si has visto que en toda la ciudad hay unas camionetitas que andan por las calles y dicen, se compran refrigeradores, lavadoras y hornos de microondas, ¿no? O sea, a, a ver, ¿cuántas agrupaciones manejan esas camionetitas con ese mismo mensaje? Son como 4 o 5 agrupaciones que manejan el mismo mensaje. Pero lo más chistoso de esas camionetitas es que todas esas camionetitas van a vender los productos de basura electrónica, que es digamos, un nuevo tipo de basura. Debe tener la basura electrónica unos 20, 25 años más o menos. Pero esa basura electrónica tiene otro proceso, no es la basura común y corriente, es basura electrónica, que tiene otros elementos, otros materiales, ¿no? Tiene oro, tiene plata, tiene zinc, tienen un montón de cosas que van los pepenadores a buscar esas cositas, cabrón. Entonces, esas camionetas que van a comprar y a vender cosas en la comunidad, todas, absolutamente, los 4 o 5 grupos que hay, todas lo van a vender a un lugar que se llama Colonia Renovación. Y la Colonia Renovación está en Iztapalapa, cabrón. Y cuando tú dices, a ver, la Colonia Renovación, ¿qué es la Colonia Renovación? Y entonces me regreso al principio de mi estudio, cuando yo dije Santa Cruz Mellehualco, y descubres que el origen de la Colonia Renovación se da en Santa Cruz Mellehualco. La colonia Renovación, donde compran estos artículos, pues viven otra vez 15,000 o 20,000 pepenadores, cabrón. Pero ya no son pepenadores, o sea, son casitas en la colonia Renovación. Pero entonces, si revisas la historia de la colonia Renovación, primero se llamó Colonia Santa Cruz Mellehualco, así se llamaba. Cuando entra Rafael Gutiérrez Moreno y le dan el liderazgo de los pepenadores y lo nombran, pues no cacique, pero el líder de los pepenadores, entra Luis Echeverría al gobierno en 1970 y le pone por primera vez a la colonia un nombre y la colonia deja de llamarse Santa Cruz Mellehualco y se llama Colonia Arriba y Adelante, ¿no? Y ¿Neta? entonces la colonia se llama Arriba y Adelante, ¿no? Y luego sale Echeverría y entra López Portillo, cabrón. Y entonces invita a López Portillo al tiradero y va López Portillo al tiradero de basura a ver a los pepenadores y le cambia el nombre de la colonia otra vez y se llama Colonia La Solución Somos Todos, cabrón. Y después sale López Portillo y entra Miguel de la Madrid, cabrón. Y invita a Miguel de la Madrid a visitar a sus pepenadores. Llega Miguel de la Madrid y le vuelve a cambiar el nombre a la colonia. Y le pone Colonia Renovación Moral, cabrón.
Pero en 1987, o sea, un año antes de terminar la Madrid, su gobierno, pues asesinan al líder, cabrón. Y con el asesinato del líder, digamos, la colonia perdió lo moral y se le conoce nada más como Colonia Renovación, cabrón. Entonces, la colonia Renovación es la misma vieja colonia de pepenadores que ha tenido toda una historia de cacicazgo que sigue presente. O sea, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? El ex líder del PRI que tenía ahí su casa de chicas en el gobierno, pues ahí está, y ahí compran, y ahí venden. Y déjame decirte nada más, ¿quién compra estos materiales que están reciclando estas camionetitas? Pues los compran empresas chinas. Empresas chinas reciben más o menos entre 3 y 4 containers mensuales de productos de la basura de la Ciudad de México, de estos productos reciclados de la Ciudad de México, para llevárselos, volverlos a procesar y volvernos a vender más cosas. Y nos vuelven a vender otra vez los mismos aparatos que seguimos consumiendo, ¿no? Entonces, es muy curioso porque en el fondo la basura nos permite entender un ciclo de vida personal de las cosas que usamos, de las cosas que vivimos, y un ciclo político de las cosas que estamos viviendo y de la manera en que esto se reproduce, ¿no? Entonces, siempre me da mucha risa cuando aparecen los gobiernos, sean del partido que sean, ¿no? Y que dicen, ah, nuestro programa se llama Basura Cero, como si pudieran desaparecer este asunto, cuando realmente lo que tiene son miles de gentes formales y miles, muchas más miles de gentes informales que están metidas en este proceso con unas condiciones de vida realmente muy raquíticas, muchas de ellas, ¿no? Y que siguen sirviendo pues al desarrollo político de la ciudad. Sí, decía yo, es parte del sistema, pues, ¿no? El proceso este es parte del sistema. Oye, Héctor, hay una, supongo, pues, ¿qué nos puedes platicar ahí como anécdota de la especialización que tienen los pepenadores? O sea, hay pepenadores con, digamos, en la división del trabajo muy específicos para pepenar esto que decías, es muy claro, ¿no? Lo de las camionetitas, pero en el basurero, que se especializan en el cartón, o no, es como vaya. Hay de todo, o sea, hay de todo y vas a tener pepenadores de todo. Tú imagínate, por ejemplo, en una ciudad como México, eh, ¿cuántos pollos nos comemos todos los días? O sea, una cifra, si tú me dices 1 millón de pollos, pues está bien, o sea, puede ser 1 millón de pollos, pero todos los pollos nos los comemos sin plumas. O sea, los pollos no nos los comemos, no nos comemos las plumas, gam. Pero todas las plumas mojadas de todos los millones de pollos que se consumen en la ciudad, ahí están. Y es un residuo, y es basura. Y esa basura de esas plumas, pues hay gente que está interesada en comprar, hay gente que la recoge, hay gente especializada nada más en recoger las plumas de pollo de los rastros, cabrón. Y toda esa pluma mojada va a una empresa que se llama Purina, y Purina utiliza esa pluma porque tiene queratina para generar alimento para ganado mayor, cabrón. Entonces, la pluma de pollo se vende así, se comercializa así, y hay pepenadores dedicados únicamente a recoger plumas de pollo mojadas, cabrón. Y hay pepenadores dedicados únicamente a recoger huesos, por ejemplo. ¿Cuántas vacas nos comemos en la ciudad? ¿Cuántos cerdos nos comemos en la ciudad? ¿Cuántos chivos nos comemos en la ciudad? O sea, son millones, millones de vacas, de cerdos. Toneladas. Y todo ese hueso tiene un mercado y tiene un mercado que lo compra por las características del producto para producir pegamentos y para producir pinturas, más aparte Nor Suiza, que también compraba huesos para darle ese saborcito a carne, cabrón. Entonces, hay un montón de negocios que utilizan la basura y hay pepenadores especializados en esas cosas, ¿no?
Órale, qué interesantísimo, de verdad, ¿eh? Este proceso, o sea, el mismo capitalismo utilizando modelos, decías tú, de lo informal, pues, para mantenerse en el sistema formal. Héctor, ¿cómo cerramos esta charla? Te agradezco mucho. Antes, para que tú cierres, digamos, la plática, te agradezco. La verdad, espero que la gente que nos escucha y nos ve también haya estado bien interesada en el tema como yo lo estoy. Es un tema muy, muy padre, sobre todo muy sui generis y que nos permite entender cómo a partir de una cosa que es habitual, pues, de la vida cotidiana, pero que a veces no le damos la importancia, podemos entender o dar una explicación de lo que somos como sociedad. Gracias, Héctor, de verdad, te mando un abrazo. ¿Cómo cerramos? Pues mira, déjame decirte nada más un pequeño, digamos, una idea de cierre para este programa. Yo siempre pensé que el trabajo que hacíamos como investigadores tenía que ser útil, tenía que ser práctico, ¿no? Tenía que aterrizarse con las comunidades, tenía que servirle a las comunidades. Entonces, este trabajo de la basura para mí fue sensacional porque primero me abrió una cantidad de ventanas que no tenía yo abiertas, que no conocía, que no sabía que existían y me permitió establecer esos lenguajes y me permitió llenarme de otros conceptos, otras visiones, ¿no? Para alimentar, digamos, dentro de mi mente, de mi pequeña mente de estudiante, ¿no? Saber que sí, sí eran cosas factibles. Yo solamente he trabajado tres temas, que es basura, abasto alimentario, o sea, la Merced y la Central de Abasto, y jóvenes y violencia. Y en las tres áreas, siempre he logrado establecer contacto muy directo con las comunidades, hablarle a las comunidades, regresarle a las comunidades la información que se tiene. Y esa es la parte más sabrosa, es la parte más rica de la investigación social. O sea, están bien los análisis, está bien la teoría, están bien los libros, están bien los escritos, eso no tiene problema, o sea, esa es la cuestión cotidiana que tiene que salir, pero más allá de eso es la comunicación con la gente, regresarle a la gente esa información sistematizada para que puedan suceder otras cosas. Y esa parte de la investigación es la parte más noble, más orgullosa para mí. O sea, esa es la parte que me llena de alegría, ¿no? Tener la capacidad, tener la energía y tener las ganas de regresarle estas cosas a la comunidad. Y eso, la investigación social, no importa si es antropología o sociología o etnología, o sea, no importa. Todas esas ciencias giran alrededor de lo humano y lo humano es la parte central y regresarle a la gente, ese contacto humano del investigador es la parte más chida de este trabajo y de eso sí estoy muy contento. Muchas gracias, Héctor. Suerte, Estamos en comunicación. Gracias. Hasta que te luego. vaya bien.